Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta sesión sobre lo que es la cubeta individual y la placa de altura. Los objetivos es que puedan conocer las funciones de una cubeta individual y una placa de altura, los materiales y las técnicas de confección. ¿Qué es una cubeta individual? Es este instrumento que es elaborado ya sea por el laboratorista o por el clínico sobre el modelo primario, este modelo de estudio diagnóstico, para la etapa de impresión definitiva. Nos va a permitir, tal como lo mencioné, la obtención de un modelo de trabajo, de un modelo definitivo, y por lo tanto es una cubeta única e individual de cada paciente. De ahí el nombre de cubeta individual. ¿Por qué? Porque se confecciona sobre ese modelo primario que fue hecho en base a una cubeta stock, pero de un paciente en específico. Y consta de una base de un rodete mango. Los materiales de confección pueden ser de acrílico de termocurado, acrílico de autocurado, láminas fotopolimerizables que hoy en día se utilizan mucho, que son estas que vemos aquí abajo, que se trabajan en un horno de fotopolimerización y son bastante económicas. El horno también, entonces hoy en día envían mucho de ese material. Y el acrílico autocurado, que es el que hace uno por lo general en la consulta o muchos laboratoristas. Las de acrílico de termocurado, como vemos en la foto de arriba, cada vez se utilizan menos, ¿ya? Porque es bastante más caro. Entonces, como han salido otros materiales alternativos, se han dejado de utilizar y de enviar. Ahora, tanto la base como el rodete tiene ciertos requisitos. Y esto es súper importante de conocer y manejar, porque si hay algo en lo que los laboratoristas y el clínico después se echa al bolsillo, es la cubeta individual. Entonces la mandan, que parecen de repente unas cosas que no tienen forma, ¿ya? Y recordemos que esta cubeta individual va a ser el instrumento fundamental que nos va a permitir la obtención de una adecuada impresión definitiva. Entonces, si no viene correctamente bien diseñada, bien hecha, no vamos a poder obtener una impresión definitiva, aunque ocupemos el mejor material que tengamos en la consulta. Entonces, por eso que es tan importante manejar estos detalles. Los requisitos de la base deben limitarse al diseño del clínico, ¿ya? Vamos a ver cuál es ese diseño. Debe tener un grosor uniforme de 1 a 2 milímetros, ¿ya? No más grueso, que va a impedir una adecuada delimitación de los bordes, ni más delgado, porque no nos va a permitir la obtención de rigidez. Debe ser rígida, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, ante cualquier fuerza que nosotros apliquemos en boca, se va a flectar y por lo tanto no vamos a estar imprimiendo los tejidos de manera adecuada. Debe ajustarse a ese modelo primario, que no existan básculas, zonas de desajuste. Debe tener, por lo tanto, estabilidad y con bordes redondeados. Esto se verifica antes de llevar la boca, porque muchas veces cuando uno la realiza o viene del laboratorio, los bordes vienen filosos, donde son tan delgados, entonces llegan a ser filosos. Entonces, si uno eso no lo regulariza, no lo redondea con un pimpollo, lógicamente va a generar alguna herida en la mucosa y eso va a impedir tomar la impresión de manera adecuada. El rodete mango, por otro lado, debe tener un alto de 1 centímetro y un ancho de 2 milímetros, de manera de poder permitir la manipulación al momento de la impresión. Y debe ubicarse en la zona más alta del reborde. ¿Cuál es el diseño sobre el modelo primario? Recordemos que este modelo primario se obtuvo con una impresión con cubeta stock, tipo Rimlock, plástica, como ustedes quieran, pero es una cubeta stock, ¿vale? Es decir, es una cubeta de estándar, una cubeta que uno adquiere en las casas dentales, que vienen tallas S, M, L, XL, etc. Por lo tanto, es una cubeta que no se adapta perfectamente a la anatomía de ese paciente y que además es tomada con alginato. Por lo tanto, todo lo que es la zona de reflexión de los tejidos, recordemos la clase pasada, la zona del fondo de vestíbulo, la zona línea marginal neutra o zona cero de Fournet, va a estar sobreextendida, producto del tipo de cubeta que estamos ocupando y el material. Ahora, alguien podría decir, doctora, yo en Desdentados Totales tomo la impresión primaria con cubeta tipo Rimlock para desdentados. Ya, el flanco es más chico, pero el material que estás ocupando es alginato. El alginato es un material relativamente pesado que tiende a desplazar los tejidos
toda esta línea de reflexión de los tejidos más allá del límite funcional. Por lo tanto, a lo mejor no va a estar tan sobreextendido si lo tomamos con una cubeta stock paradentada, pero igual existe un grado de sobreextensión. Por eso que se llama o se homologa que la impresión primaria, lo vamos a ver en la clase de impresiones, es sinónimo de impresión sobreextendida, ¿ya? Entonces, como está sobreextendida, el diseño que yo debo realizar para que se confeccione correctamente la cubeta individual debe ir alejado 2 milímetros de este fondo de vestíbulo. ¿Se acuerdan esta zona de reflexión de los tejidos donde se unía la mucosa móvil con la mucosa fija? Bueno, debe ir alejada 2 milímetros del fondo del vestíbulo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando llegue a boca no esté sobreextendida. Ahora, si el laboratorio la manda sobreextendida, ¿qué va a ser el problema? Que vamos a tomar mucho más tiempo en tener que desgastar con pimpollo, por lo menos unos 15 minutos en rebajar el acrílico, hasta lograr el espacio necesario para que ingrese el material de impresión y la cubeta al momento de que se tome la impresión no se desplace. Lo mismo en este caso de superior e inferior, donde tenemos que partir siempre el diseño considerando la zona de escotadura, como se ve en la imagen superior, vale decir frenillo central, frenillo lateral, zona del frenillo lingual, y desde esas zonas que van a ser escotadas, vale decir aliviadas del punto de vista de desgaste del flanco acrílico por vestibular, se trazan las líneas alejadas 1 milímetro del fondo de vestíbulo. En cuanto al grosor, es lo que yo les comentaba, un grosor estándar de 2 milímetros, de manera que permita otorgarle rigidez y a la vez no dificulte la toma de impresión. Recuerden que mientras más gruesa es la cubeta, más incómodo va a ser para el paciente, ¿ya? Y se corre el riesgo también de que, sobre todo a nivel del post-damming, podamos no sobrecomprimir de manera adecuada porque al paciente le va a incomodar mucho. Entonces, por eso que lo que se ha establecido de manera estándar es que esta cubeta presente un grosor uniforme de alrededor de 2 milímetros. Este diseño sobre el modelo primario inferior tiene ciertas características. Ya vimos que hay que considerar el escotar los frenillos y los ligamentos. Ahora, en cuanto al flanco disto vestibular, si se fijan, tiene una inclinación característica que converge de cierta manera hacia la cresta alveolar, siguiendo hacia la zona retromiloioidea, que es esto que vemos aquí, que estoy marcando con el láser, y que corresponde a la escotadura maceterina que vimos en la clase pasada, que es donde el macetero tiende a empujar y a angostar el flanco producto de su contracción. Esta zona es la que debe también respetarse, por lo tanto, para lograr una buena impresión con el acrílico. Por eso que la inclinación que tiene que tener la cubeta es hacia la zona de la cresta del reborde alveolar para luego cubrir todo lo que es la zona de la papila o almohadilla retromolar. A nivel anterior, los flancos vestibular y lingual deben tener la misma longitud a nivel en cuanto a alto, ¿ya? Salvo cuando sean rebordes muy reabsorbidos, que por supuesto ahí va a ser distinta el diseño, porque como les comentaba, ahí en esos casos, uno por lo general no se aleja 2 milímetros del reborde, sino que se sobreextiende un poquitito más hacia allá, tanto por lingual como por vestibular, de manera de permitir que el adosamiento del músculo se haga mucho antes que en un paciente con un terreno o una altura de reborde normal. Fíjense la longitud característica de la cubeta individual a la zona o en la zona desde la eminencia premiloioidea hasta la zona retromiloioidea. Fíjense que el flanco de por sí va agrandándose, extendiéndose desde el piso de boca hacia la zona distal. Porque recordemos que es esta zona de actuación del miloioideo que nos permite de cierta manera extendernos un poquitito, ¿ya? Recuerden la zona de la sublingual crescent, o donde está la glándula sublingual que viene a coincidir con la eminencia premiloioidea, donde podemos sobreextendernos de manera de otorgar estabilidad de tipo horizontal, ¿ya? Entonces, tal como se menciona aquí, la parte más larga de la cubeta debe quedar lingual a la cresta del reborde
y corre, eso sí, paralelo a la zona más alta del reborde. O sea, cuando nosotros diseñemos el flanco lingual de la cubeta individual, este debe ser paralelo a la zona más alta del reborde. El rodete mango, por otro lado, es este rodete intraoral que debe permitir la correcta delimitación de los flancos. Este que vemos acá nosotros en la foto. Este es el rodete que nosotros debemos empezar a utilizar y a solicitar al laboratorista. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, primero que todo, manipular la cubeta de manera adecuada, poder realizar correctamente el test de sellado, y que en el caso de, por ejemplo, la técnica de la zona neutra, nos va a permitir que sea el apoyo de nuestros materiales de impresión. Lamentablemente, muy pocos laboratoristas trabajan este tipo de rodete. La mayoría manda este rodete extraoral corto que no sirve de nada, y por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace? Ya cuando tiene confianza con el laboratorio y lleva muchos años, uno le enseña al laboratorista por qué tiene que hacerlo así, ¿ya? Y si no, uno tiene que darse el tiempo de realizarlo en clínica y modificar este rodete. El ancho de este rodete es de 1 centímetro, el alto, el ancho es de 2 milímetros y se ubica en la zona más alta del reborde. Esto es lo que yo les comentaba. La mayoría de los laboratoristas, que ustedes les debe haber pasado, envían las cubetas con este tipo de rodete. Este rodete extraoral que solamente cubre la zona equivalente a donde están los dos incisivos. Entonces, de partida eso no permite muchas veces manipular bien la cubeta, porque uno tiende a tomar la cubeta aquí anterior y la cubeta se tiende a salir de atrás, pues se pierde sellado. En cambio, con el otro tipo de rodete uno asegura la presión digital a todo nivel posterior. Por lo tanto, es menos el riesgo, la posibilidad de que penetren burbujas y por lo tanto se pierda sellado. Y además, fíjense en el gran inconveniente de este tipo de rodetes, que cuando nosotros vamos a realizar el test de recorte, solicitándole al paciente que realice los movimientos funcionales para poder delimitar este flanco, lógicamente el movimiento del labio de todo este flanco se va a ver limitado por el tope acrílico del rodete. Por lo tanto, no vamos a obtener una impresión adecuadamente delimitada en funcionalidad de todo ese sector. Lo mismo a nivel inferior. Entonces, por eso que ese flanco, personalmente, yo no lo utilizo, ¿ya? Y así es como uno le va enseñando al laboratorista el por qué tiene que ser el otro tipo de rodete. El otro tipo de rodete, al quedar ubicado en la zona más alta del reborde, no entorpece de ninguna manera lo que es la delimitación y modelado correcto del flanco anterior. En caso de dentados parciales, la cubeta individual debe cubrir los dientes, ¿ya? Y por lo tanto, al momento de confeccionar, el laboratorista, ¿qué es lo que hace? Coloca cera en toda la zona dentaria de manera que la cubeta quede aliviada en ese sector para posteriormente poder colocar el material de impresión y que no exista sobrecompresión. Y en las zonas posteriores se debe realizar el diseño basándonos en los mismos principios de alejarnos del fondo del vestíbulo, porque esto también se está confeccionando en un modelo primario sobreextendido anatómico, solo que es una cubeta o un modelo para desdentados parciales. Aquí en este caso el rodete, si se fijan, puede ser como se llama, más corto, pero si se fijan, ubicado también en la zona más alta del reborde, ¿ya? O sea, en este caso de los dientes, perdón. Pero aquí tenemos la ventaja de que la cobertura dentaria nos sirve de cierta manera y nos ayuda a lo que es la manipulación de la cubeta y a una correcta delimitación de todo lo que son los flancos. Entonces vimos que es muy importante el manejar estos pequeños detalles, ¿ya? En cuanto al diseño de la base y al diseño del rodete, para posteriormente poder obtener una técnica de impresión definitiva de manera adecuada. Sobre todo cuando vamos a ocupar las técnicas que van a utilizar juguete individual, porque nos vamos a dar cuenta en la clase que sigue que no todas las técnicas de impresión definitiva preconizan el uso de juguete individual. Es la que uno a pasto utiliza, ¿ya? Y que ha dado muy buenos resultados, eso sí. Pero en el caso de que decidamos ocuparla, tenemos que confeccionarla de manera correcta. Por otro lado, la placa de relación y de altura, que es este instrumento, que también puede ser elaborado por los clínicos, pero en su gran mayoría por el laboratorista dental, y que
se confecciona sobre el modelo primario y también sobre el modelo definitivo. ¿Por qué? Porque tiene por función principal relacionar la mandíbula con el macizo craneofacial, ya de manera de poder otorgar de cierta manera un reparo, una, una, un reparo, se me fue la palabra, una referencia de la pérdida de estabilidad en pacientes de dentado parciales de la mandíbula respecto al macizo craneofacial. Y consta de base y de rodete de cera. Los materiales de confección, por lo general, son la laca base, ya que ustedes la conocen también, que es este elemento rosado que hay para superior e inferior, y en acrílico. Fíjense que el otro día conversaba con dos laboratoristas. La mayoría hoy en día de los laboratoristas confecciona la laca base en acrílico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lamentablemente la laca base es un cacho. Todos nos ha pasado de que se nos fractura. Y en superior a lo mejor no es tan grave porque tenemos el paladar y por lo tanto nos sigue manteniendo la estabilidad. Pero cuando se fractura la laca base inferior es tremendamente difícil repararla. Entonces, ¿por qué se ha optado? Por asegurarnos, para así tener la estabilidad y no perder una sesión, el que se confeccione en acrílico. ¿Ya? Entonces, mucho más seguro en cuanto a la rigidez y a la estabilidad. Claro, cobran un poquitito más, pero es ínfimo en cuanto a lo que es costo de tratamiento. Entonces la mayoría hoy en día la confecciona en acrílico y le coloca su rodete de cera. Pero por definición, la placa de altura o placa de relación se confeccionaba en laca base. ¿Cuáles son las funciones, los objetivos de esta placa de altura? Determinar el plano protético. ¿Ya? En base a eso y a los rodetes de cera, tanto en pacientes de dentados parciales como totales, se va a devolver, en base a colocar o agregar cera, el plano protético en el cual queremos rehabilitar y donde debieran haber estado los dientes naturales. Devolver la textura facial, ya, en base también a agregar o quitar cera en la zona vestibular. Por supuesto que vamos a, en base a estos elementos, poder determinar, registrar y transferir todas nuestras relaciones intermaxilares al articulador en la posición de relación céntrica y dimensión vertical correcta, para también poder registrar nuestros parámetros para el enfilado posterior, como es la línea media, la línea blanca, la línea de los caninos, la línea de la sonrisa. Tiene por función también ayudar a la selección dentaria en base a que, midiendo todas estas líneas de referencia, vamos a obtener mediciones estándar que nos van a permitir, en base a las tablillas de dientes que vamos a utilizar, poder seleccionar el molde más adecuado. Y realizar el enfilado dentario, que es una de las funciones de la laca base, o sea, de la placa de relación. Ahora, aquí también quiero hacer una acotación. A mí me gustaría que me dijeran si es que, o piensen ustedes, si es que actualmente alguno de los laboratoristas con que ustedes trabajan hace realmente el enfilado en la placa de altura. Yo les diría que un 98% ninguno. Y eso sí que es un problema, que a mí me ha costado conversaciones, pero de años con los laboratoristas. La mayoría de los laboratoristas, una vez que uno les envía las placas de altura al laboratorio, se la echan al bolsillo, se amontan, mantienen las relaciones de céntrica y dimensión vertical, que se supone que uno debiera mandar en articulador, y confeccionan el enfilado en cera rosada muy gruesa. Entonces la laca base nunca la volvimos a ver, ¿ya? Incluso cuando la hacen en acrílico. O sea, la ocupan solo para la referencia y listo, con eso se acabó. Entonces ahí es donde hay una gran problemática, porque esa cera que envían, más que mal es cera rosada, lo que pasa es que es más gruesa, ¿no? Pero no es estable. Entonces, cada vez que uno la lleva a boca, sobre todo imagínense en periodos de verano, ya hay un factor externo que está alterando, porque la cera es un material termoplástico, más todo el calor que uno aplica cuando tiene que arreglar los dientes, por supuesto que eso se va deformando. Entonces, a mí no me gusta personalmente cuando me envían el enfilado en cera, porque por algo yo me doy el trabajo de pedir una placa de altura para que
por lo mismo me devuelvan los dientes en esa placa de altura, que a mí me asegura realmente que tenga la fiabilidad suficiente de que el diente no se va a movilizar. Porque ¿qué es lo que pasa en la cera con todos esos factores ambientales que yo le agregué de posibles distorsiones? Lógicamente después cuando llega la prótesis terminada, el ajuste oclusal que tengo que realizar es tremendo. ¿Por qué? Porque los dientes se mueven. Entonces ahí es donde yo siempre tengo una discusión, entre comillas, o conversación con el laboratorista. Porque la mayoría, les aseguro, hace el enfilado en cera. Y no es el objetivo, para eso existe la placa de altura. Ahora, aquí viene la gran inquietud. ¿Cuándo usar placas de altura para el montaje superior? Entonces vemos que la principal indicación de una placa de altura es cuando yo tengo inestabilidad del modelo, ya sea superior o inferior. Y esto es producto netamente de que a medida que pierdo más dientes, ya sea anteriores o posteriores, lógicamente ese modelo va a empezar a balancearse, a bascular sobre la horquilla del arco facial o al tener contacto con su antagonista. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar al diseñar una placa de altura es ver bien si tengo estabilidad del modelo. Nosotros hablamos de las 4 patas de la mesa, cuando existen todos los dientes. Si tengo brechas, pero todavía tengo molares posteriores y dientes anteriores, tengo las 4 patas de la mesa, por lo tanto no necesitaría el diseñar placas de altura. A medida que voy perdiendo molares y premolares, ya tengo un triángulo de superficie de apoyo. Entonces ya no tengo las 4 patas de la mesa y por lo tanto hay un rango y inestabilidad. En ese caso conviene indicar placas de altura para yo asegurarme que mi registro de las relaciones intermaxilares y mi determinación del maxilar superior respecto al macizo craneofacial va a ser la correcta. Y es así como les comentaba, en un paciente dentado debiera haber estabilidad, ya que se relacionan los dientes superiores con los inferiores. Por lo tanto, en ese caso, se utiliza galleta de cera. ¿Por qué? Porque no tengo este balancín de producto de la pérdida de piezas posteriores. ¿Ya? A medida que voy perdiendo dientes posteriores o anteriores, como vuelvo a repetir, que me generen este balancín, mejor asegurarnos y solicitamos placas de altura. Lo que les acabo de comentar, a mayor pérdida dentaria, mayor va a ser el grado de inestabilidad en el registro. Por lo tanto, sí o sí debiera solicitar una placa de relación para asegurarme la fiabilidad del registro. La placa de relación también debe diseñarse. En el caso de desdentados totales, cuando la vamos a diseñar sobre el modelo primario, vale decir este modelo que se confeccionó sobre esta impresión con cubeta stock, sobre este modelo sobreextendido anatómico, lógicamente que va a tener que ir alejada 2 milímetros del fondo del vestíbulo, lo mismo que la cubeta individual, ¿ya? Porque si no va a quedar sobreextendida y por lo tanto la voy a colocar en boca y yo tengo que, en este caso, estabilizar plano, devolver plano. Lógicamente no puedo tener esta inestabilidad que cada vez que el paciente mueva el labio me bote la placa de relación. Entonces no es la idea. Nuevamente entonces, ahora en el caso, eso sí, la diferencia de la placa de altura sobre el modelo definitivo, aquí sí que tiene que llegar al fondo del vestíbulo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo definitivo, de un modelo que ya se delimitó adecuadamente, producto del material de impresión, y por lo tanto toda mi zona de reflexión de los tejidos, la línea marginal neutra, el fondo del vestíbulo, la línea cero de Fournet, como lo quieran llamar, está adecuadamente delimitada, bien definida. Por lo tanto, mi placa de altura en este caso tiene que llegar al fondo del vestíbulo. Ya no se va a desplazar, porque es el modelo definitivo. ¿Ya? Ahora, un detalle bastante importante. A la cubeta individual, cuando llega del laboratorio, sí se le exige retención. Vale decir que cuando ustedes la prueben antes de poner cualquier material de impresión, antes de realizar el test de recorte, tiene que tener retención. Vale decir, no se debe caer. Si es así es porque hay algún parámetro que está generando desestabilización, que puede ser sobreextensión, mala adaptación, etc. En cambio, la placa de altura, ya sea en el modelo diagnóstico o en el modelo definitivo, no se le exige retención. La placa de relación no se tiene por qué retener en boca. Y es por eso que uno se ayuda con
cremas adhesivas o con polvos adhesivos, ya para evitar que ésta se salga, porque no tiene por qué retenerse. Y el diseño en los modelos desdentados parciales de la placa de relación tiene una característica especial. En las zonas desdentadas, como les dije, debe alejarse del fondo del vestíbulo, cuando es un modelo primario, y en los dientes siempre debe ir apoyada a nivel del ecuador de los dientes. De manera, como se ve aquí en la fotografía, de manera de asegurar la estabilidad. Si yo esta placa de altura la diseño alejada de los dientes, vale decir que se apoye a nivel de la encía marginal, al momento que yo esté montando esta placa de altura, se va a mover en sentido horizontal, porque no tiene freno de los dientes. Entonces, lógicamente, mi registro no va a ser un registro fiel de la realidad, porque esa placa de altura va a estar como nadando en el espacio, sobre ese paladar o sobre esa mandíbula. No tiene el tope de los dientes. Al diseñarlo apoyado sobre los dientes, sobre el ecuador de los dientes, por palatino o por lingual, me aseguro de que esa zona va a frenar el movimiento horizontal. Por lo tanto, mi registro sí va a ser confiable. Es netamente por eso. Se fijan acá en la foto de la izquierda, donde está la X, por donde se hizo pasar el diseño de la placa de relación, alejada de los dientes. Por lo tanto, ustedes imagínense eso en boca. Eso se va a mover horizontalmente, derecha, izquierda, para todos lados, pues no va a tener un freno. En cambio, si yo la diseño, como se ve en la fotografía de la derecha, apoyada en el ecuador de los dientes, ya sea por lingual o palatino, me aseguro que hay un freno. Por lo tanto, esta laca base va a tener estabilidad tanto antero-posterior como vestíbulo lingual o palatino. Por lo tanto, el diseño es adecuado, es correcto. Yo estoy segura al momento de que registré esa posición, de que esa placa de altura no se movilizó. Por eso que es importante el diseño en desdentados parciales que vaya apoyado en los dientes. ¿Qué características tiene el rodete antero-superior? Tiene que tener a nivel antero-superior un alto de 20 milímetros que va medido desde el borde de la laca hasta el límite de la cera. El borde de la laca hasta el límite de la cera debe ser de alrededor de 20 milímetros promedio. Con una angulación, si se fijan, del rodete respecto a la laca de 70 grados, ¿ya? O siguiendo la inclinación que van a tener a futuro los dientes artificiales. ¿Se fijan? 70 grados, ahí donde estoy marcando con el puntero. Y por supuesto que el ángulo del rodete con la cara vestibular también debe ser de 70 grados. Y a nivel posterior el alto debe ser de 8 milímetros. Disminuye hacia atrás. Y otro detalle importante también, que el rodete superior de la cera de la placa de altura superior debe terminar a nivel del primer molar más o menos en bisel de 45 grados hacia distal. Esto que les digo acá. ¿Se fijan? A la altura del primer molar en bisel 45 grados hacia distal. Y no terminar recto hacia el tercer molar, lo más atrás posible, como lo hace la mayoría de los laboratoristas. ¿Y esto saben por qué es? ¿Por qué? Porque mientras más atrás termine y recto, más les va a dificultar el paralelismo del plano protético, ese futuro plano protético. Por lo tanto, mientras más atrás termine, más probabilidades hay de que el plano sea divergente hacia anterior. Vale decir que el paciente quede con una mordida abierta anterior. Y es por esta razón que se preconiza de que a nivel del primer molar esto termine en distal en 45 grados, facilitando así la determinación del plano protético. Recuerden que, lo vamos a ver mucho más adelante en la clase enfilado, uno no debiera enfilar más allá del primer molar, por una cosa de biomecánica, ¿ya? Entonces por eso que se establece que el rodete a nivel del primer molar debe terminar de esta forma. Y se van a acordar de mí. Pasa frecuentemente de que les llegan las placas de altura hasta el tercer molar y los alumnos, doctora, sabe que no puedo lograr paralelismo, me cuesta, y sobre todo con el inferior. No puedo lograr que queden contactando simultáneamente, el paciente queda con mordida abierta.
córtele el distal en el primer molar e inmediatamente se facilita y van a ver cómo se logra el paralelismo. Entonces todo tiene su razón de ser. Y el ancho estamos hablando de alrededor de 8 a 10 milímetros, que es lo que ya viene preformado. El rodete a nivel inferior tiene una altura anterior de 16 milímetros, medido desde el borde de la laca hasta el borde superior del rodete. Y si se fijan, la gran diferencia con el superior es que el rodete inferior termina en el centro de la papila piriforme y, como se dice, en nada. Termina el rodete, ¿se fijan? En el centro de la papila piriforme, así. Aquí no hay una terminación en bisel, sino que simplemente el rodete termina en nada a nivel de los 2/3 o la unión de los 2/3 con el tercio medio de la papila piriforme. Entonces es mucho más sencillo que en el caso del maxilar inferior. Y la inclinación que tiene el rodete superior, la parte oclusal con la parte vestibular, debiera ser de 90 grados. La mayoría de los rodetes ya vienen preformados, por lo tanto, todas estas características la consideran y por lo tanto no tiene uno que preocuparse de cumplir con eso, ¿ya? Bueno, eso era más o menos lo que quería plantearles de cubete individual y placa de altura, que como si se dan cuenta es bastante cortito, preciso, porque son los detalles que interesan, fundamentales de que ustedes manejen para poder realizar correctamente o evaluar cuando les llegue del laboratorio cualquiera de estos elementos, estos instrumentos, y que van a permitir y juegan un rol fundamental en lo que es el tratamiento protésico. Muchas gracias.